Y ahora con... El reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. A continuación, la doctora Zaidani Saray Reyes Rodríguez. Ella nos acompaña desde Chile. La doctora es médica estética y reparadora, especialista en nutrición clínica y dietética, anti-aging y ortomolecular. La doctora, su conferencia, Obesidad y Antienvejecimiento, la medicina de la longevidad. ¿Estamos preparados los médicos del mañana? Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias a CISDED por la invitación. Para mí, la verdad que es un placer, un orgullo estar acá, poder... ¿Se escucha? Allá. Bueno, poder representar a Chile, pero yo soy cubana. Mi formación como médico fue en Cuba y posterior a eso, en el 2006, viajé a Chile por temas personales. Ahí, bueno, ahí está toda mi familia, gracias a Dios, y todos mis estudios de postítulos los he realizado en Chile, al cual agradezco mi formación de posgrado, como digo yo. Y bueno, hoy día les quiero conversar sobre la obesidad. Yo soy médico nutriólogo y también hago medicina estética y reparadora y medicina antienvejecimiento. Y el título de mi ponencia hoy día va a ser Obesidad y Envejecimiento, la medicina de la longevidad. ¿Estamos preparados los médicos del mañana? Y bueno, nuestro eslogan en nuestra clínica básicamente es esa, la juventud la llevamos por dentro, porque la idea de nosotros siempre fue generar un concepto de clínica integral para generar en nuestros pacientes un envejecimiento o una longevidad saludable. Bueno, ahí está, esa soy yo. Mi nombre es Zaidani Saray Reyes Rodríguez, una ocurrencia de mis papás. Soy nutrióloga certificada por SCOPE de la Universidad Católica de Chile, especialista en medicina estética y reparadora, miembro de diferentes sociedades y actualmente soy directora del capítulo médico de la Sociedad Chilena de Cirugía y Medicina Estética. Así que después los vamos a invitar a todos a que participen en el próximo congreso que tenemos de la SOCHINCE, que es un congreso muy interactivo. Para comenzar a hablar, hablemos de envejecimiento, que básicamente son todas las modificaciones, tanto morfológicas como fisiológicas, efectivamente, que aparecen en los seres humanos, ¿verdad? Donde se produce un deterioro de las estructuras, de las funciones, y que además es universal, intrínseco, progresivo, deleterio. Por lo tanto, el objetivo de la medicina antienvejecimiento, que es un modelo por excelencia en medicina preventiva, predictiva, personalizada y participativa, que tiene el fin de enlentecer el proceso de envejecimiento, mejorar las funciones corporales, renovar las perspectivas que vamos a tener en el futuro y adelantarse entonces a la aparición de diferentes enfermedades. Y cuando hablamos de longevidad, bueno, varias doctores ya han estado hablando del tema. Aquí ya veo que hay médicos que se dedican al tema, probablemente con una práctica de muchos años más que yo, pero en definitiva la longevidad es eso, la duración del ser humano y que esa duración ojalá sea con calidad y con una óptima salud. Y en eso entonces es en lo que estamos enfocados trabajando. El envejecimiento hoy día ya es reconocido como una enfermedad que es causa primaria del resto de afecciones de un mundo cada vez más envejecido. Y entonces seremos capaces de detener o ralentizar este proceso de envejecimiento con todas las consecuencias que trae. Hoy día estamos inmersos en una población adulta que está enferma, con infartos, Alzheimer, diabetes. Como bien decía ayer un doctor, estamos todos alarmados por el COVID y sin embargo tenemos una pandemia de obesidad que es bien sabida y es bien conocida y que realmente no se sabe o sea, no hay políticas claras de salud que ataquen esta pandemia.
Bueno, ya en diciembre del 2019 el Lancet lanzó esta publicación, La doble carga de la malnutrición, donde aboga porque en las universidades efectivamente haya una formación en medicina antienvejecimiento, medicina de la longevidad, viendo lo importante que es entonces generar en nuestros colegas, alumnos, entonces una preparación para que la atención de nuestros pacientes siempre sea integral, exportar el potencial y los beneficios que tiene para la ciudadanía y los sistemas de salud, y el envejecimiento está asociado hoy día a esta pandemia de obesidad, como decíamos. Es el principal factor de riesgo para la mayor cantidad de enfermedades. Entonces, teniendo en cuenta esto, a muchos hoy día nos inquieta la edad cronológica, cuando no es así. Debería inquietarnos nuestra edad biológica. ¿Cierto? La edad cronológica no tenemos nada que hacer. Todos los años vamos a cumplir un año más de vida, ¿cierto? Ahí no tenemos mucho que hacer, pero sí tenemos mucho que hacer con nuestra edad biológica, que es la edad que realmente tiene nuestra célula, nuestro organismo. Y hoy día sabemos que, de acuerdo al estímulo, si le hacemos un estímulo correcto a nuestra célula, entonces vamos a tener una edad biológica que puede diferir de nuestra edad cronológica. Y ahí entonces, si nosotros practicamos correctamente esta medicina antienvejecimiento, vamos a generar en nuestros pacientes, aumentar los niveles de energía y vitalidad, mejorar su salud de manera integral, prevenir enfermedades, enlentecer el proceso de envejecimiento celular de tejidos y de órganos, mejorar la composición corporal, el bienestar y la salud mental de nuestros pacientes, que es tan importante más hoy en día, mejorar el líbido y la actividad sexual. Muy bien lo decía la doctora, tenemos que modular los cambios hormonales que se producen con el paso de los años. Es importantísimo poder modular la menopausia, la andropausia, la adrenopausia. Eso va a generar, en definitiva, que haya una mejor tolerancia al estrés, y entonces ahí vamos a tener realmente esa aptitud y esa probablemente imagen más juvenil que queremos tener todos. Ayer, la verdad, no vengo a dar una cátedra de los mecanismos que ya están descritos que se asocian con el envejecimiento. Ayer el doctor hubo una conferencia magistral sobre esto, que le doy las gracias al doctor. La verdad que estoy encantadísima de las conferencias que he escuchado acá. Pero en general en los mecanismos que están descritos, la base común, digo yo, siempre es lo mismo. Siempre en toda, cuando empieza a salir cada uno, parte con que hay un aumento o hay daños, tanto endógenos como exógenos, en estas células, y hay daños en el nivel de reparación. Y de ahí entonces ocurre la inestabilidad genómica, el desgaste de nuestros telómeros, las alteraciones epigenéticas, que sabemos bien que de acuerdo a cómo uno module este estilo de vida se van a expresar o no, la alteración en nuestras proteínas y en las proteínas celulares, entonces, y la pérdida de la proteostasis, la desregulación de los sistemas de detección de nutrientes, y ahí me voy a detener un poquito a hablar yo. La disfunción mitocondrial, súper importante. Estamos perdiendo mitocondrias cuando todo lo contrario tenemos que generar, porque son las que nos dan o las que nos generan energía en nuestra célula, y por lo tanto hacemos que estas células sean senescentes antes de tiempo y el agotamiento de las células madre. Y para mí yo determino que, o tengo en mi práctica profesional, yo digo que hay 4 pilares súper importantes que tenemos que tratar en nuestros pacientes. El exceso, los 4 pilares que tienen que ver con los excesos: el exceso de insulina, el exceso de glucosa en sangre, el exceso de cortisol y el exceso de radicales libres, que en definitiva esta teoría de los 4 excesos es la que va a estar ligada al daño que se produce en nuestras células. La obesidad y el sobrepeso, entonces, ¿cómo yo lo puedo relacionar o por qué yo estoy diciendo que se asocia al envejecimiento? Bueno, porque aceleran la acumulación de todo este daño degenerativo dentro de la célula. En Chile, en particular, 3 de cada 4 adultos hoy día tienen algún grado de sobrepeso y obesidad, y más terrible aún, nuestros niños. 2 de cada 4 niños tienen también algún grado de malnutrición por exceso. Por lo tanto, tenemos que poner atención. En Chile, también hubo un doctor ayer que lo representó en una gráfica y lo dijo: en Chile realmente tenemos índices que estamos prácticamente igual que en México y en Estados Unidos. Un 76% de la población en Chile hoy día tiene sobrepeso y obesidad.
La malnutrición por exceso reduce la expectativa de vida. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de que nos enfermemos antes de tiempo, ¿verdad? Hay pérdida de masa muscular y de fuerza muscular, y con eso aterosclerosis, resistencia a la insulina, sarcopenia, y esto también es común en el envejecimiento humano. Y bueno, más adelante voy a presentar casos clínicos, pero es común notar en nuestros pacientes que cuando uno empieza una intervención y logra que estos pacientes reduzcan su peso de manera sana, de manera integral, estos pacientes realmente se ven mucho mejor y realmente tú notas que el paciente efectivamente se ve menos envejecido. En definitiva, la obesidad es también una enfermedad y es parte del envejecimiento. Acelera procesos de envejecimiento décadas antes de que ya se pueda manifestar. Y la expresión de fenotipos de envejecimiento se observan cada vez más en poblaciones jóvenes si están con sobrepeso y obesidad. Bueno, y aquí hay un estudio que demuestra efectivamente que la obesidad es un fenotipo de envejecimiento prematuro. La obesidad porque produce un estrés oxidativo y una inflamación crónica, una inflamación que se sostiene en el tiempo, donde lo que tenemos entonces es una pérdida de la masa muscular con un aumento en la cantidad de adipocitos. Hay una desregulación en nuestros sistemas, hay una desregulación en nuestro sistema autonómico, ¿verdad? También hay una desregulación en el metabolismo de la glicemia y por lo tanto hay una acumulación excesiva, ¿cierto?, de los productos o de los radicales libres en nuestras células. Los pacientes se hacen más resistentes a los tratamientos para la hipertensión, o son pacientes que ya nos llegan con hipertensión, con inflamación crónica, con diabetes tipo 2, con una aceleración de daño cognitivo muchas veces, que lo van a tener menos posibilidades o una estructura que hace que estén más inhabilitados desde el punto de vista físico, y con esto se incrementa la mortalidad en nuestros pacientes. ¿Tenemos armas para aumentar la longevidad? Hoy día sabemos que sí, que ya tenemos armas y que ahí cada uno de los médicos que han pasado por acá han expuesto la génesis de nuevas mitocondrias, los mimetizadores de la restricción calórica, el alargamiento de los telómeros, el retraso del envejecimiento cerebral y la activación de los genes supresores de tumores. Y para eso es importante la actividad física, la restricción calórica, bueno, regular o modular, ¿verdad?, la función de la enzima telomerasa, evitar el daño que se produce por los radicales libres y, bueno, también, que yo no me dedico a eso, pero también hoy día ya se sabe que hay genes que podemos estimular que son supresores de tumores. Con respecto a la restricción calórica, que es de lo que voy a hablar un poquito, mejora el estrés oxidativo mitocondrial, disminuye la producción de radicales libres intracelular y por lo tanto la lesión oxidativa que se produce en el ADN, en las mitocondrias y en las proteínas, que ya hablamos que uno de los mecanismos de envejecimiento tiene que ver con el daño de proteínas intracelulares. Por lo tanto, para mí, en nuestra consulta, estos son los 7 pilares que aplicamos nosotros en cada uno de nuestros pacientes, los pilares del antienvejecimiento, que como un número 1, bueno, uno le pone dieta, pero tiene que ver con este sistema de alimentación saludable que hay que enseñarle a los pacientes, que como, cuándo como y por qué como, la actividad física muy importante, el uso de suplementos, ¿verdad? Yo creo que cada vez más importante el uso de suplementos en este medio en el que estamos tan intoxicados, el control hormonal. Tenemos que modular, como ya dije, los cambios hormonales que se producen, los cuidados de la piel. Yo también hago medicina estética y como dijo la doctora, no podemos empezar a cuidar una piel si antes nosotros no modulamos todos estos componentes. La meditación, también se ha hablado acá, la modulación del estrés, la desintoxicación. Entonces, realmente es muy importante tener en cuenta todos estos pilares. Con respecto a la restricción calórica en particular, es aquella alimentación que induce subnutrición sin llegar a la malnutrición. A nivel molecular hay varias vías, ¿cierto?, que ya están reconocidas que tienen que ver efectivamente con alargar la vida de los pacientes y está demostrado. En primer lugar es la vía de la SIRT1, que lo que hace es producir o estimular la producción de la sirtuina. La sirtuina es una proteína, ¿cierto?, que evita el daño oxidativo intracelular, disminuye la apoptosis y protege entonces a nuestro ADN del daño o del efecto de la inflamación. En cambio, hay que inhibir la vía TOR, ¿cierto?, para entonces regular la síntesis de proteínas que no
esté excedida la síntesis de proteína, estimular la autofagia y la respuesta entonces a la ingesta de nutrientes. Y con esto vamos entonces a tener una eficiencia en el metabolismo de nuestros lípidos, vamos a disminuir el peso corporal y el volumen del tejido adiposo, vamos a inhibir la cantidad de lípidos dentro del tejido no graso, y aquí estamos hablando muchas veces de la grasa visceral, ¿cierto? Disminuye el factor de crecimiento insulínico en un 25%, disminuye los niveles de leptina hasta en un 50%, aumenta los niveles de adiponectina, mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye la temperatura corporal y inhibe la inflamación. En un estudio, entonces, cuando hablamos de envejecimiento, restricción calórica y longevidad, un poco lo que hablamos ahora, si yo quiero estimular o si yo quiero generar longevidad en nuestros pacientes, tengo que saber qué. Tengo que inhibir, como dije, la vía TOR, tengo que tener controlada la insulina y para eso tenemos agentes, lo podemos estimular desde la alimentación obviamente, pero también tenemos agentes y tengo que entonces a través de la restricción calórica voy a estimular la vía de las sirtuinas, el AMPK y también hoy día sabemos que hay fármacos, por ahí se habla ya un poco del resveratrol y de otros productos que estimulan entonces esta vía. Aquí hay un estudio que se hizo, es un estudio que se hizo en ratones obviamente, pero donde se demuestra cómo los ratones vivieron más años si se exponían a mayor porcentaje de restricción calórica. La restricción calórica hoy día es la única intervención no farmacológica ni genética que ha demostrado aumentar la longevidad. Distintas moléculas relacionadas con los mecanismos de detección del estado nutricional parecen estar implicadas en estos procesos. O sea, hoy día es muy importante en nuestros pacientes poderle calcular lo que ellos necesitan realmente y hacerle esa restricción calórica. No es lo mismo alimentarse que comer que nutrirse, y eso siempre se lo explico a los pacientes. Cuando nos alimentamos, estamos ingiriendo el alimento para saciar nuestra hambre. Cuando comemos, tomamos el alimento, lo llevamos a la boca, lo masticamos, pero cuando nos nutrimos, estamos haciendo el arte de consumir este alimento, de comerlo, pero de manera consciente, sabiendo que estamos incorporando los nutrientes necesarios para tener una vida y un estilo de vida sano. Por lo tanto, es muy importante a la hora de alimentarnos tener en cuenta que nos tenemos que nutrir correctamente. Con respecto al ayuno intermitente, también se habló algo aquí, es una estrategia que cada vez la ocupamos más, porque activan mecanismos para obtener energía energías que en nuestro patrón habitual de alimentación están hibernados, los tenemos ahí escondidos, entonces nosotros los estimulamos con el ayuno intermitente. Tiene varios beneficios que ahí aparecen, pero realmente es una estrategia que cada vez ocupamos más en nuestros pacientes, pero también siempre les explico, primero hay que aprender a caminar, primero hay que aprender a gatear, después hay que aprender a caminar. Entonces tú no le puedes llegar y decir a un paciente, hagamos ayuno intermitente si ese paciente primero no sabe cómo tiene que nutrirse correctamente. Entonces hay que ir enseñando a nuestros pacientes. Para mí, una de las bases más importantes en las que tomo en cuenta a la hora de explicarle a mis pacientes cómo vamos a nutrirnos, qué es lo que vamos a comer, cómo vamos a alimentarnos, tengo en cuenta las bases de la nutrición antiinflamatoria, creo que son súper importantes porque me mantienen la glicemia estable, porque son ricas en antioxidantes, porque regulan el equilibrio del omega 3 y omega 6. Vemos hoy día que tenemos un desequilibrio, deberíamos estar 1:1 y estamos 1:16, a veces mucho más, por la industrialización de los alimentos y por lo tanto es muy importante aplicar estos principios en la alimentación de nuestros pacientes y por lo tanto la depuración también. Un poco los alimentos antiinflamatorios que siempre hay que hablar a los pacientes que hay que tratar de suprimirlos o no consumirlos y los alimentos que tienen efecto antiinflamatorio. Con respecto a los antioxidantes, muy importante. ¿Por qué? Porque son átomos inestables que generan con uno más electrones desapareados y cuando ellos se acumulan, ¿cierto?, llegamos a un estrés oxidativo. Vivimos en un mundo donde estamos con niveles de contaminación alta, donde tenemos más humo de cigarro, donde estamos expuestos a la radiación solar, donde estamos expuestos a alimentos procesados y ultraprocesados, y eso hace que produzcamos cada vez más especies reactivas de oxígeno. Y por lo tanto, nuestros sistemas de antioxidantes enzimáticos a veces no dan abasto, que ahí lo explico muy bien, y tenemos que echar
o tenemos que empezar a tomar sistemas, o sea, antioxidantes que podemos tener desde nuestros alimentos o muchas veces suplementarlo. Un poco la pirámide de la eficacia antioxidante, en la cúspide obviamente los antioxidantes enzimáticos, ¿verdad? Y en la base, como ya bien han explicado, oligoelementos que son importantes y una serie de antioxidantes que, bien lo dijo la doctora, tanto para ella como para mí son súper importantes y yo los uso y se los indico cada día a mis pacientes. Así los enseño, le digo cuando vayamos a alimentarnos, este es mi semáforo, yo le muestro los alimentos con colores y con eso ha sido de manera muy didáctica enseñarle a los pacientes cómo consumir alimentos. La verdad es que suplementos, hoy día cada vez estamos suplementando más a los pacientes, también lo habló la doctora anteriormente, en Chile tenemos, desde el punto de vista ortomolecular, hay muchas cosas que no tenemos todavía y que no podemos preparar y muchas veces tenemos que usar lo que ya está listo en dosis que sean terapéuticas, ¿verdad? Y ahí están como los suplementos que más comúnmente ocupo en mis pacientes. Esto a propósito de un caso clínico, esto es una chica que llegó a nuestra consulta en octubre, el último control se le hizo en abril, ella había tenido una pérdida de peso significativa en porcentaje, ¿verdad? Y como pueden ver, la cantidad de músculo que había perdido de masa muscular esquelética no fue mínima y lo que más perdió obviamente fue su porcentaje de grasa. Entonces aquí tengo un poquito el testimonio de esta paciente. Y bueno, el sentido del envejecimiento se transformó hoy día y nos convierte entonces esta etapa en una etapa de oportunidades. Tenemos que estar atentos, tenemos que tratar al adulto mayor como corresponde, porque son parte de nuestra sociedad y cada día están más vigentes y están dispuestos a vivir su nueva juventud. Y para ellos entonces, estas clínicas de innovación, como digo yo, estas clínicas de antienvejecimiento, que son innovadoras porque tienen el propósito de prevenir, detectar, tratar y revisar los procesos que generan envejecimiento en nuestros pacientes, mejorarle la calidad de vida a los pacientes. Todos los tratamientos que hacemos son personalizados, tomando en cuenta los biomarcadores del envejecimiento, como ya se había hablado, biomarcadores metabólicos y hormonales en nuestros pacientes y nuestros fundamentos de la medicina anti-age, obviamente, que es la nutrición en nuestros pacientes, el ejercicio físico, todas las terapias hormonales que podemos hacer, los suplementos. Y en el centro, obviamente, yo también hago medicina estética y, como decía la doctora, hoy día cada vez más hacemos tratamientos que tengan que ver con la bioestimulación, ¿cierto? Para mejorar tanto el aspecto de nuestra piel, pero también un poco mejorar la composición corporal con algunos tipos de tratamiento. Bueno, la verdad que los médicos de hoy, especialmente los que nos dedicamos a la nutrición y a la estética, debemos generar un equilibrio entre la salud para generar belleza, ¿verdad? Si nuestra práctica clínica genera un rejuvenecimiento en nuestras células, estamos otorgándole entonces ya un beneficio estético al paciente. Tenemos herramientas hoy día que evitan el daño oxidativo, rejuvenecen nuestro ADN y nos otorgan salud y calidad de vida a largo plazo. La nutricosmética es un arte, depende de las necesidades individuales de cada paciente, se recomienda el uso, obviamente, bajo la supervisión de un especialista y, como digo yo, nutrientes para ganarle años a la vida. Y aquí entonces también les muestro una presentación un poco de lo que hoy día
Lo que hoy día es nuestra consulta, que es un centro, como le decía, un centro integral para atención de salud al paciente. Nuestro principal objetivo claramente es que los pacientes que llegan a nosotros o el número más importante de pacientes consultan porque tienen un problema de peso. Pero la verdad que más allá de bajar de peso en ese paciente, la intervención obviamente va a ser otorgarle una mejor calidad de vida y generarle salud a los pacientes, porque yo creo que al final es eso. Y si nosotros en nuestra práctica profesional, el objetivo de nosotros es ofrecer una medicina que sea integral, vamos a generar salud, vitalidad, energía y por lo tanto vamos a generar entonces un envejecimiento saludable en nuestros pacientes. Así que, bueno, un poco eso. Más que nutrición, también hacemos terapias endovenosas, tenemos varias aparatologías para mejorar masa muscular, disminuir panículos adiposos en los pacientes y bueno, todos los tratamientos de bioestimulación, como explicó un poco la doctora. Y lo que hacemos es combinar todas estas técnicas en nuestros pacientes para generarle entonces esa calidad de vida que ellos vienen buscando. Eso, muchas gracias.